¿O se me escucha? Perfecto. Entonces vamos con infecciones urinarias y de transmisión sexual, ¿no? Pero como es una exposición un poco larga, vamos a hacer solamente infecciones urinarias y el miércoles seguimos con la siguiente parte de transmisión sexual. Eh, Infecciones urinarias, hay que tomar en cuenta que mira, sería la segunda causa, ¿no? Bueno, la tercera causa de consulta, ¿no? Especialmente en mujeres. Normalmente las mujeres tienen a más frecuencia infecciones urinarias, entonces eso tenemos que siempre tomar en cuenta porque um, no todas las infecciones urinarias en mujeres, al menos en edad reproductiva, eh, van a necesitar tratamiento. O digo, van a necesitar exámenes, ¿no? Porque a veces un poco nos preocupamos, ya les pedimos una primera vez procultivo de antibiograma, entonces se lo vamos a ir viendo con esta charla. Entonces, vamos a ir de lo más suave a lo más suave. Hay un cuadro de bacteriuria asintomática, o sea, presencia de gérmenes en la orina, pero que no causa mayor tipo de cuadro, ¿no? Ahí tenemos los criterios diagnósticos para diagnóstico. O sea, más de 10 a las 5, entonces más de 100.000 unidades formadoras de colonia eh, en 2 urocultivos consecutivos. O sea, hay infección, claro, pero no hay síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de las infecciones? Pueden ser, pues, uretritis, cistitis, nefritis, pielonefritis, ¿no? Abscesos, etcétera. Lo vamos a ir viendo. Entonces, si una mujer tiene en 2 cultivos más de 100.000 unidades formadoras de colonia en una placa, entonces no es y no tiene síntomas, es una bacteriuria. En varones también, ¿no? Pero esto es en un solo urocultivo. Si ya tienen 2 urocultivos, así sea sintomático, y hay que dar manejo. Es que los varones siempre tienen, por la concepción anatómica, tienen menos riesgo de tener infección urinaria, ¿no? Si tienen es por algún tipo de complicación. Entonces, pero si tenemos, por ejemplo, más de 10 más de 100 unidades formadoras de colonia en un urocultivo, pero que se ha obtenido por sondaje vesical, entonces ya es una bacteria sintomática. Entonces, ¿y esto por qué? Cuando se toma la muestra de la orina, entonces normalmente se toma pues el primer chorro, ¿no? El segundo chorro de la orina va para el examen, pero aún así, cerca al meato siempre va a haber contaminación probablemente. Pero cuando se toma a través de sondaje vesical o punción suprapúbica, eso es mucho más estéril, ¿no? Entonces, las pruebas diagnósticas en las mujeres, como estamos diciendo, ¿no? En las embarazadas a partir de la semana 12, o sea, de gestación, se debe de hacer, ¿ya? O sea, así tenga un examen de bacteriuria recurrente, ¿no? Entonces, y hay que hacerle seguimiento durante todo el embarazo. ¿Por qué? Porque las infecciones de repetición en una gestante van a
producir abortos espontáneos, partos prematuros, ¿no? Y complicaciones, definitivamente. Entonces, sí, también hay que hacer diagnóstico si es que ha habido sangrado de la mucosa después de un examen urológico. Es lo que les decía, en pacientes asintomáticos no hay que estar pidiendo a cada rato los cultivos, porque son recurrentes a veces, ¿no? Cuando tienen síntomas, claro, puede que se le, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los pacientes ancianos, el cambio o rotación de sonda no es un procedimiento que conlleve riesgo, si es que se hace bien hecho, claro. Entonces, a veces algunos piden exámenes después de cada cambio de riesgo y son pacientes que a los que hay que cambiar la sonda pues cada 2 semanas, cada 3 semanas, ¿no? Dependiendo. El tratamiento antibiótico no está indicado empíricamente, ¿no? El dirigido tampoco, porque no está teniendo síntomas. Entonces, y esto es importante un poco grabarlo, ¿no? No, en este caso no hay que ser tremendista, no hay que desesperarse cuando vemos una orina aparentemente patológica. A veces vienen con 20, 40, 50 leucocitos por campo, ¿no? Y a veces algunas bacterias, ya les pedimos cultivo, ¿no? O les damos tratamiento, ¿no? El que se llama la sobremedicación, o sea, el tratamiento en forma repetida, al final vamos a terminar generando gérmenes resistentes en el paciente. Lo de la parte ecológica, eso es otra cosa. En el paciente mismo estamos ya dándole terapias que no corresponden. O sea, hay que dar tratamiento al paciente sintomático, o asintomático, en infecciones urinarias. No, es una zona contaminada. Y a veces es lo que pasa acá, ¿no? Entonces, el paciente, tiene cinetobacteroma, tiene enterococos, tiene bacterias frágiles, el paciente está tranquilo, está pidiendo su alta, ¿no? ¿Le molesta la orina? No, ¿sí? No. No, que tiene 3 días en los cultivos, antibiogramas, muy sensible todo, pero ¿qué están tratando? Les digo, están tratando un contaminante. Si tuviéramos que tratar todo por cada germen que tenemos ahí como comensal, como contaminante, no acabaríamos de tratar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos estafilococo meticilino resistente en las manos, en las uñas? Un montón, probablemente casi todos, especialmente los que estamos en los hospitales. ¿Cuántos de nosotros tenemos Neisseria, meningitidis en la faringe como contaminante o como comensal, ¿no? El 20% de la población lo tiene. Entonces, son cosas así, ¿no? O sea, tenemos pseudomonas. ¿Cuántos de nosotros tenemos pseudomonas en los pies? Probablemente casi todos, porque todos los que, al menos los deportistas, ¿no? Tienen. Entonces, imagínense si tuviéramos que encontrar pseudomonas, o sea, en una pequeña lesión en el pie encontramos pseudomonas, le ponemos ya carbapenem, ponemos no. Entonces, hay que tener, infección urinaria, eso es muy frecuente, muy frecuente. Tratamos, cultivamos todo y el paciente no tiene nada. Entonces, que viva con eso, que se lave bien, que se ponga alguna crema, ¿no? Ya está, o sea, con eso se controló, para que esté limpio. Entonces, ahora, porque también si nosotros limpiamos todos los gérmenes de nuestro cuerpo totalmente asépticos, vamos a hacer una alteración, así como en el intestino hacemos alteraciones y reemplazos de microbios, ¿no? Igual es en la piel, con mucha mayor razón. Nosotros tenemos una biota normal también en la piel, que produce determinado tipo de acidez, humedad, ¿no? Inclusive hay algunas sustancias que pueden ser degradadas por algunas bacterias, ¿no? Que son nuestros comensales, pues. Entonces, a veces nosotros nos bañamos 3 o 4 veces al día y estamos barriendo eso, ¿no? Y lo volvemos susceptibles a otros gérmenes.
Entonces, este tipo de situaciones debemos de tener siempre en consideración. Por ejemplo, las mujeres que, o sea, que se hacen, saben muy bien que cuando se hacen higienes íntimas muy frecuentes, con cuestiones muy abrasivas, terminan con unas, por ejemplo, unas candidiasis terribles, que uno después no puede estar controlando, porque y la causa es no mantener la flora normal, los bacilos de Doderlein, la acidez normal, y se producen estas infecciones, ¿no? Por estar cambiando la flora. Eso pasa especialmente en las vías que son normalmente contaminadas. Entonces, tenemos las vías aéreas superiores, tenemos el tracto gastrointestinal, tenemos las vías urinarias bajas, ¿no? Entonces, no hay que desesperarnos en eso. Bueno, en este caso, esto es lo que estamos viendo. Pues hay una bacteriuria, obviamente es una bacteriuria asintomática, no hay que tratar. Pero hay que hacer seguimientos, ¿no es cierto?, en pacientes que tienen riesgo, ¿no? Entonces, no está indicado el tratamiento en pacientes que son asintomáticos. La leucocituria no es indicación de tratamiento de bacteriuria si el paciente está asintomático, especialmente la leucocituria, porque es baja, ¿no? O sea, tiene 10 leucocitos, 20 leucocitos por campo, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuándo se recomienda tratar una bacteriuria asintomática? Mujeres embarazadas, ya eso sí, de 3 a 7 días por violar. En procedimientos urológicos, claro, antes del procedimiento, porque vamos a, de todas maneras, lesionar tejido, o sea, de la mucosa, ¿no? Entonces, y ahora sí pasamos a las infecciones, que si nos van a preocupar, la cistitis aguda es una causa muy frecuente de sintomatología y de consulta, ¿no? Y a veces nosotros no lo pasamos. Debe haber el criterio diagnóstico, debe haber un síndrome miccional de aparición aguda, o sea, hay disuria, hay tenesmo, polaquiuria, se orina cada rato, ¿no? Tenemos retención de la orina y ocasionalmente puede haber hematuria y hipogasto. Hay una forma que se llama la cistitis hemorrágica, que es muy fastidiosa y muy dolorosa. Entonces, y eso sí, o sea, el síndrome miccional es un criterio clínico. Entonces, en las mujeres, los criterios van a ser si tienen más de 100 unidades formadoras de colonia en el urocultivo, y en los hombres sintomáticos con 1000 unidades formadoras de colonias. Entonces, con eso ya podemos nosotros diagnosticar cistitis aguda. Entonces, las pruebas, bueno, la leucocituria puede ser, ¿no? Pero no siempre va a significar que hay infección. Entonces, pero si tenemos, ahí tenemos una hito, o sea, tenemos son vamos a ver, en un rato vamos a ver la actividad de Colombina, esas cuestiones, ¿no? Entonces, si tenemos una infección urinaria sin leucocituria, entonces, o es un contaminante que no está produciendo infección, o es otro germen, ¿no? Que puede no producir tanta inflamación, podría ser virales, claro, podrían ser parasitarias, algunos, esquistosomas. Entonces, también hay que ver, bueno, es la leucocituria. Los nitritos es un muy buen elemento, pero no es muy sensible. De todas maneras hay que hacerlo. Estas pruebas diagnósticas de orina es muy fácil, o sea, lo pueden hacer desde este momento. O sea, hay que comprarse, acostúmbrense a manejar tiras reactivas y pruebas rápidas en todo, como parte de su botiquín. Entonces, son las pruebas de tira, ¿no? Entonces, generalmente los laboratorios, cuando les pedimos examen completo de orina, ellos lo que hacen es poner una tira reactiva con sus 14 marcadores de leucocitos, de sangre, de glucosa, de bilirrubinas, ¿no? Y ya, pues con eso, con el cuerpo cetónico, pues, y nos dan el resultado. Entonces, nitritos, con eso se ve si hay nitritos, no hay nitritos, si hay nitritos, bueno, es un indicador indirecto de que sí puede ser una infección bacteriana. El urocultivo en cistitis, cuando no está indicado, ¿no? En mujeres que no tienen cistitis complicada. Entonces, si se ve que está presentando, sí,
cómprate este antibiótico, una dosis única, a veces se da, ¿no? Y hay varios estudios para cistitis con dosis únicas, ¿ah? No es una cosa. ¿Dónde sí está indicado el urocultivo? Entonces, donde el paciente, por ejemplo, haya estado recibiendo tratamiento y que tenga riesgo de bacterias multiresistentes. Ahí tenemos el gran problema. En realidad, las resistencias de las bacterias han venido por el manejo irresponsable de las infecciones urinarias o cuando se han hecho instrumentaciones de las vías, etcétera, ¿no? Entonces, si el paciente está sintomático, probablemente el urocultivo salga negativo. ¿Qué hacemos en estos casos? Y acá que es la única indicación, ¿eh?, que se sugiere, y va muy bien, es la fosfomicina. 3 gramos por vía oral en dosis única. Entonces, el problema de la fosfomicina, bueno, ahí hay genéricos también, es su precio, es un poco caro, creo 30 soles, 40 soles. Y se da una sola dosis, que es suficiente para esto. La fosfomicina es un antibiótico, como hemos hablado en la primera unidad, es un antibiótico antiguo, que ahora tiene muy buen efecto en bacterias resistentes. Entonces ya estamos hablando de resistencia de bacterias en vía urinaria, que es lo más común. Pero fosfomicina nos cubre muy bien las cistitis. Se puede dar cotrimoxazol por 3 días, nitrofurantoína por 5 días, y cipro, que también funciona, pero ya tiene mucha resistencia, ¿no? Pero se puede dar. Entonces, los beta-lactámicos, hemos visto que no tendrían que ser de tercera, cuarta generación, no son para gran negativos. Y principalmente, el principal productor de infecciones urinarias es Escherichia coli, hasta en un 75-80%, bien alto la prevalencia. Otros gérmenes, Proteus, Shigella, son mucho más raros. Escherichia coli, y tiene pues las resistencias también más variadas, ¿no? Entonces, es mejor tomar fosfomicina o nitrofurantoína, que también se usa bastante, siempre que sea posible. O sea, ¿por qué? Porque los gérmenes que ahora son comunitarios, igual que el resto, son resistentes de infecciones urinarias. Hace 25 años se empezó con amoxicilina, ¿no? A los 5 años ya eran resistentes. Pues igual pasó con las ciprofloxacinas de primera. Pero las antiguas quinolonas o las furantoínas, el que se usaban al principio para este tipo de problemas, ahora son las indicaciones. Hay también enterobacterias que son productoras de ble, ¿no? Entonces, se puede dar fosfomicina, nitrofurantoína también, pero cuando tenemos ya ble, mejor es ya ir, ¿no? Porque son por dosis únicas, o 2 o 3 días. Fosfomicina, pues, cada 7 días en caso de que haya una infección persistente, pero generalmente cuando tenemos bacterias productoras de ble son más virulentas. Lo mejor sería pensar en el uso de carbapenems. Luego viene la pielonefritis aguda. Este ya es un cuadro sistémico. Entonces, tenemos fiebre, dolor de fosa renal, ¿no? No necesariamente está asociado al síndrome miccional bajo, como es en la cistitis, ¿no? Disuria tenemos por aquí, sino ya decía mucho más amplio. El paciente, a ver, el típico paciente que viene con pielonefritis aguda es un paciente mayor que no hace fiebre, al contrario, viene con escalofríos y puede ser diabético. Entonces, ese paciente que viene con escalofríos y está no tiene foco, está en mal estado, ¿de dónde es? Eso es vía urinaria, sí o sí. Entonces, diabético, primera causa de fiebre en diabetes, fiebre, o sea, infección urinaria. Entonces, lo primero que ustedes tienen que pedir en un paciente de entrada en emergencia que viene con su hemograma y su examen de orina.
Como acá para hacer examen de orina completo les pesa la mano, entonces ya pídanle un examen de sedimento más bien. Entonces, los que los pacientes ancianos con caterización, con catéteres son problemas. Entonces les tenemos que hacer hemograma, examen completo de orina, leucocituria, ¿no? Entonces, es un buen indicador, es el indicador que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, si tiene más de 100 por campo, tiene que recibir tratamiento sí o sí. Entre 50 y 60, viendo la gravedad del paciente, menos de 50 se puede observar, ¿no? Pero siempre es mejor ver la posibilidad, si tiene factores de riesgo, ¿no? O sea, si son muy bebitos, si son mujeres que están haciendo gestantes, si son personas que están haciendo infecciones a repetición o portadores de catéteres, ¿no? Entonces, ya. Entonces, si el paciente está con fiebre o escalofríos o está entrando en sepsis o shock séptico, se debe de iniciar tratamiento antes de que se complique. ¿Por qué? Porque la complicación más frecuente de nuestros pacientes, aparte de la sepsis, que es su foco de partida, son los abscesos renales, ¿no? Y ahí sí vamos a tener problemas, pues, porque el tratamiento se va a prolongar. Ecografía urgente. ¿Por qué? Porque, o sea, en el caso de sepsis o shock séptico, puede haber una bacteria una, por, por un absceso. Si es que había un paciente que está haciendo, o sea, ecografía, si es que había un fracaso renal agudo. O sea, muchos pacientes debutan con sepsis de foco urinario que están haciendo una UPO, una uropatía obstructiva, generalmente por litiasis. A veces es por malformación y a veces es por tumores, ¿no? Entonces, y debutan con una sepsis a punto de partida urinaria. Entonces, la ecografía, si está muy grave el paciente que viene es importante. Si es que tienen litiasis, si es que hay persistencia de fiebre, al tercer día de tratamiento antibiótico apropiado, ecografía. De repente ya se complicó. Entonces, el riñón hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, la ecografía nos ayuda bastante, pero también hay que hacer su urografía intravenosa, ¿no? O con contraste, ¿no? En placa postmiccional, etc., ¿no? Nos ayuda bastante también por la tomografía, la resonancia, para ver la deformación, las malformaciones, ¿no? Especialmente en pacientes que estén haciendo estos cuadros y que tengan cualquier edad. Un paciente varón que hace una pielonefritis aguda con shock séptico, hay que pensar, oye, acá ha pasado algo, ¿no? Que hagan cistitis es bien común, pero que hagan una pielonefritis así como complicación, hay algo, ¿no? Entonces, generalmente son litiasis. El problema es que las litiasis nos llevan a las uropatías obstructivas, eso nos lleva a las insuficiencias renales crónicas, o sea, las pielonefritis ya en un riñón que ya está, pues, y hay hidronefrosis, y hay pérdida de función, etc. Y eso, para eso nos sirve la urografía contrastada, porque ahí vamos a ver en cuánto filtra, cuánto me está filtrando, ¿no? Ya, pues el problema se vuelve mucho más complejo. No son patologías muy, muy frecuentes, muy comunes, ¿eh? Peor te decía, si hay hematuria, lo primero que pensamos en hematuria con dolor, con cólico, dicen que es el dolor más intenso que existe, ¿no? Más que el parto, inclusive el dolor cólico por litiasis urinaria. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque significa que hay un cálculo de tipo coraliforme, pues, que son los que más dolor producen, ¿no? Hay que ver también si es que hay en el examen el cultivo Proteus. Entonces, lo que siempre se pregunta en los exámenes, bacteria que propone, ¿no? Está asociada a litiasis renal, Proteus.
Siempre preguntan eso. Entonces, lo importante en estos casos es hacer una vigilancia con pacientes que vienen así complicados, o sea, hospitalizarlos, ¿no? Hasta que se estabilicen. Y si es que el paciente está con shock séptico, si hay falla renal, entonces sí como os he dicho, es el descubrimiento inicial. Si hay fracaso terapéutico, ¿no? Si hay riesgos, ¿no? O sea, inmunodeprimidos, gestantes, si hay obstrucción de vía urinaria y si hay bacterias multiresistentes. Pacientes abandonados también ya. Entonces, en las pielonefritis, el tratamiento empírico, cefixima, es ideal, ¿no es cierto? Pero nos cuesta mucho. Durante 7 días se puede enterar. Ciprofloxacino por vía oral, si el paciente no está muy complicado, alternativo a amoxicilina tabular. Si el paciente va a tener... A ver, perdón. Si es que hay criterios de ingreso al hospital, pero no hay sepsis o shock séptico, entonces ya, septia endovenoso o amoxiclavulánico endovenoso. Y si no, acciona y o carbapenems. Los carbapenems nos están ayudando un montón. Entonces, si tiene criterios ya de ingreso y tiene signos de sepsis o shock séptico, si el paciente no ha usado previamente antibióticos, septia más amicacina. Pero esto es cuando el paciente... Amicacina es un excelente antibiótico, pero hay que tener cuidado con la función renal, ¿eh? O sea, para no dejarlo durante mucho tiempo en amicacina o con monitoreo, pues, ¿no? Si el paciente está hospitalizado y ha tenido uso previo de antibióticos, meropenem o piperacilina tazobactam, ¿no? O vancomicina si es que tiene riesgo de enterococo. Enterococo, o sea, si ustedes ven enterococo, innatamente, no sé si hemos hecho con ustedes lo que era resistencia a enterococo, en forma innata ya va a ser resistente a los MARSA. Entonces, enterococo ya de frente, vancomicina, entre comillas. Si es alérgico a los beta-lactámicos, Astronamas amicacina. Ya, cuando tenemos ya el diagnóstico aislado, entonces podemos usar fosfomicina y tufrantoína, pero no se indica. Los gérmenes, hemos dicho, o sea, casi los gérmenes que van en las vías urinarias son sensibles a esto. Entonces, no se indica por qué principalmente. Primero, porque son bacteriostáticos y segundo, porque solamente ahí por vía oral. Entonces, bueno, ya eso. Entonces, vamos a, si son enterobacterias, B positivo, carbapenemas, ciprofloxacina. ¿Cuánto tiempo para una pielonefritis? 7 días. ¿Ya? Entonces, se puede dar las primeras dosis por vía parenteral y después continuar. Eso es lo que hacemos con los pacientes. Entonces, a veces les damos unas dosis de ataque, ¿no? Y en muchas enfermedades hacemos eso, ¿no? Y después ya les continuamos por vía oral. Si no tienen criterios de ingreso, entonces podemos solamente darle por vía oral. Cuando hay alteraciones de la vía urinaria, o sea, tenemos acodamientos, tenemos riñones dobles, dobles uréteres, etcétera, que se van a ver bien en la urografía excretoria, ¿no? Si tenemos, o sea, hasta 14 días, hay que decir. Si hay abscesos intraparenquimatosos, pielonefritis flemonosa, es una cosa seria, entonces ahí sí tenemos que dar tratamiento hasta 6 semanas, monitorizando, claro, sus funciones renales y sus funciones hepáticas, ¿no? Otro problema que también se van a encontrar son los pacientes con sonda, y eso siempre es una cuestión de discusión. Entonces, el paciente con sonda va a presentar normalmente pues, los mismos cuadros de la cistitis, pielonefritis, ¿no? Va a haber piuria, ¿no? Entonces,
Si es que hacen los pacientes con sonda pielonefritis con fiebre y que se están complicando, entonces hay que ver si este paciente está, por ejemplo, los que tienen vejiga neurogénica, uy, estos son un problema para manejar, porque viven con sonda, pues. Entonces, y están permanentemente con reboces de la orina en la vejiga, entonces son medios de cultivo muy importantes. Entonces hay que ver si es que están modificando el mal olor en la orina que sale por la sonda, ya nos indica un nivel de infección o la turbulencia de la orina, ¿no? Entonces, con eso se puede usar y hacer en el urocultivo, y si tiene más de 1000 unidades formales de colonia, tratamiento. Igual, o sea, el diagnóstico es igual que los anteriores que hemos visto para un paciente que está con sonda. Idealmente, o sea, si ven infección en un paciente sondeado, mejor es cambiar la sonda, ¿no? Pero algunos protocolos dicen solamente tratamiento y después evaluar si es que va a continuar la sonda. Pero si continúa la sonda, raro es que la sonda se deje para mucho tiempo, se tiene que cambiar. Entonces, infección, si tenemos una infección urinaria baja en un paciente sondeado, es igual que la cistitis, ¿no? Si es alto, entonces tenemos que ver si se puede, si se va a rehospitalizar. Entonces ya entramos con cefixime o si no, amoxiclobulánico o ciprofloxacino. A medida que se va agravando, vamos también elevando el nivel de los tratamientos. Entonces acá tenemos ceftazidime. Entonces, ceftazidime ya entra es un muy buen antibiótico que podría reemplazar a la ceftriaxona en infecciones urinarias, porque tiene una muy buena potencia para gram negativos, para pseudomonas inclusive, ¿no es cierto? Y es una cefalosporina de tercera generación. Entonces, también piperacilina tazobactam, el costo es un poco complicado, ¿no? Si ya tiene criterio de hospitalización y está grave, el paciente de meropenem, ¿no? O piperacilina tazobactam en dosis altas, más vancomicina, ¿no? Para bloquear enterococos. Con el tratamiento dirigido ya es mucho más fácil, ¿no? No hay que olvidarnos que pacientes que están crónicamente o están teniendo infecciones de orina de repetición y están recibiendo en cada proceso de antibióticos, siempre va a haber posibilidad de candidiuria, o sea, de candida. ¿En qué pacientes más? En pacientes diabéticos. Entonces, estos pacientes los vamos a tener que hospitalizar. También los pacientes con sepsis grave, con falla renal, inmunodeprimidos, etc., ¿no? Otra manera, si ocurre una infección urinaria en un paciente con sonda, hace más de 2 semanas debe recambiarse por otra, ¿ve? Es lo que estamos hablando, para acelerar la curación, ¿no es cierto? Entonces, hay que evaluar diariamente la posibilidad de cambiar, de retirar la sonda. A veces los dejamos a los pacientes solo se evalúan. Y después, no es bueno, siempre otra persona tiene que evaluar, ¿no? Prostatitis. Mire, la prostatitis últimamente está aumentando bastante. Antes no teníamos tantos casos. Ahora vienen muchos pacientes y donde se les hace su examen de microbiológico de líquido seminal y se encuentra prostatitis. Entonces, hay dos formas, ¿no? La prostatitis aguda, que se inicia súbitamente, hay fiebre, hay vómitos, sepsis, hay disuria, polaquiuria, puede haber tenesmo rectal y dolor local. Entonces, no hay que hacer tacto rectal. O sea, no estamos evaluando una hipertrofia de próstata o una neoplasia de próstata. ¿Por qué? Porque como es una zona que está infectada, totalmente, nosotros al hacer tacto rectal vamos a movilizar gran cantidad de gérmenes y le vamos a hacer una bacteremia. Y esos gérmenes lamentablemente la mayor parte son resistentes. Y ahí sí podemos producir un problema serio, ¿no es cierto? Entonces ya está contraindicada el tacto rectal en pacientes con prostatitis aguda.
se debe realizar. Entonces, los síntomas nos van bien. También una ecografía de próstata, que es una ecografía abdominal. No, si queremos ver imágenes. La crónica ya debe tener síntomas por más de 3 meses. Hay también dolor local, ¿no? Hay problemas de disfunción eréctil, hemospermia, o sea, sangrado en el semen, eh, dolor al eyacular. Y se podría hacer un tacto rectal, ¿no? Pero va a haber el dolor. En los dos casos hay que hacerle urocultivos y hemocultivos para no confundirnos. Entonces, en la prostatitis crónica se sugiere el urocultivo fraccionado, antes y después del masaje prostático. Debe haber un incremento de 10 veces de las unidades hormonales de colonia entre ambos, o sea, antes y después del... Entonces, si el paciente se debe hacer la ecografía y la tomografía de pelvis para ver si es que hay lesión prostática. Hay algunas formas, como la prueba simplificada de níquel, que es urocultivo, y el examen después del masaje prostático, hemos dicho, ¿no? El cultivo de semen, que sí se hace, pero se contamina mucho. Entonces, usted, en el cultivo de semen es más valioso a veces nos resulta o sea, ver la cantidad de leucocitos en el semen y la presencia de la predominancia del germen que está en el gramo. Pues, eso nos va a orientar más al tema. Ahora, el cultivo, claro, es necesario. Como hemos dicho, son gérmenes generalmente resistentes, ¿no? Que se llama, la dosificación del PSA, o sea, del antígeno prostático, no se indica después de un examen prostático de tacto rectal, porque se va a elevar siempre, ¿no? Y el tratamiento es de lo más fastidioso. En la prostatitis aguda es ceftriaxona 1 gramo endovenoso o cefixime, ¿no es cierto? O ciprofloxacino. El tratamiento tiene que ser mínimo por 7 días. En la aguda. En la crónica nos vamos a ir por mucho más tiempo. Entonces, en el tratamiento se va a dar hasta que la sintomatología ceda. Y a veces les dejamos tratamiento más prolongado por vía oral. Entonces, la no complicada pues, se puede ir hasta 2 semanas, o sea, 2 semanas de tratamiento, y las complicadas hasta 4 semanas. Entonces, nosotros vemos que a veces les tratan con 5 días, ¿no? Entonces, mejor es siempre tomar el criterio de que las prostatitis vayan hacia 4 semanas. Y eso hay que explicarles al paciente, porque se cronifican los pacientes, terminan siempre en el urólogo. Entonces, también se puede, o sea, poner un catéter, ¿no? O de repente, si es que está viendo retención urinaria, o hacerle una cistostomía. En las crónicas hay esquemas cuando ya no hay una buena respuesta al tratamiento oral, que se ponen inyecciones intraprostáticas de antibióticos. Es que la próstata es un santuario, ¿no? Así como hay una barrera hematoencefálica, así, ocular, etc. En la próstata también hay una barrera. Y a la glándula no entra fácilmente el antibiótico. En caso de que fracasen las medidas terapéuticas, cirugía. Entonces, prostatitis aguda y prostatitis crónica.
orquitis o orcoepidimitis, ¿no? Es menos frecuente, pero se da. Hay dolor, eritema y tumefacción en el epidídimo. Eh, Generalmente puede ir con síntomas urinarios, como una uretritis o una prostatitis, ¿no? Entonces, los urocultivos en la epidimitis no rinden. Los hemocultivos son más efectivos. Hay que hacerle, es complicación, como vamos a ver en lo que sigue de acá. Es complicación por infecciones por clamidia, gonococo, micoplasma. Lo mejor es ya iniciar el tratamiento para estos gérmenes. Ahora bien, cuidado que ahí estemos ante una neoplasia del testículo. Hemos visto muchos casos que solamente han sido diagnosticadas como orquitis, ¿no? Y terminan siendo neoplasias. Entonces, para eso es mejor siempre hacerle una ecografía testicular. Entonces, ceftriaxona, dosis única más doxiciclina, si es que estamos sospechando de una gonocosia. Y hasta 7 días con doxi, si es que estamos sospechando clamidia. Entonces, de dosis única por 10 días, bueno, clamidia con doxiciclina. Es lo mismo. Bueno, hasta ahí hemos llegado con infecciones de vía urinaria. Entonces, vamos a continuar el día miércoles. Hay exposiciones, vamos a coordinar con el delegado. Empezamos desde las 5, de repente desde las 6, depende de ustedes. Y el día, para continuar después con estas charlas, ¿eh? Bueno, muchachos, entonces, el día miércoles, hasta el día miércoles.